Buenos días, los saludo nuevamente con enorme gusto. El día de hoy, dominguito, para poder dar seguimiento a la sesión que empezamos el día de ayer. Antes de profundizar en cualquier otro conocimiento o avance, a mí me gustaría que pudiéramos hacer un recuento de lo que tuvimos la oportunidad de revisar el día de ayer. Esto con la única finalidad de hacer un repaso y ver si quedan algunas dudas. Recuerden ustedes, las preguntas siempre son importantes para saber si tenemos claro el conocimiento aprendido o por el contrario tenemos la oportunidad de volver a reafirmarlo o revisarlo. Así es que por favor siéntase con la confianza de preguntar cualquier cosa por mínima que sea. Por favor, alguna pregunta por favor, con toda confianza, lo mínimo que sea, aunque no fuera de esta sesión que tuvimos. Cualquier pregunta es bienvenida. Los escucho por favor. Giovanna, Edith, Primo, cualquier pregunta es bienvenida. Escucho. ¿No hay ninguna pregunta? ¿No le han entendido nada? Me preocuparía bastante si no han entendido nada. ¿Alguna pregunta? Por mi parte, no, yo creo que quedaron los temas claros. Ok, perfecto. Más que pregunta, sí. Es pues nada más como comentario general de ayer, en términos generales, lo que a mí se me quedó es la importancia de dar lectura de comprensión al tipo penal, porque de esta forma vamos nosotros a poder resolver cualquier tema o conflicto en específico a través de una buena lectura y comprensión para poder resolver cualquier tema. Sí, y fíjate que eso es bien importante, porque pareciera que una vez que hemos revisado ya el tipo penal de robo, no lo sabemos de memoria. Una vez que hemos revisado el de fraude, no lo sabemos de memoria. Una vez que hemos revisado la parte general, por ejemplo, de los delitos de violación, pareciera que los conocemos de memoria. ¿Y qué crees? Que no es cierto. Cada asunto en particular va a tener una condición especial. Aunque pareciera que todos los delitos de robo son igual, aunque pareciera que todos los de fraude son igual, no es cierto. La particularidad de la hipótesis que plantea la gente del Ministerio Público, momento a momento, o hipótesis a hipótesis, tiene características que lo hacen diferente. Por eso de ahí la importancia de revisar las condiciones de tiempo, lugar, ocasión y los medios comisivos de cada uno de los delitos. Eso permite con toda claridad ubicar si se cuenta o no con la información suficiente para poder tenerlo por acreditado o no acreditado. Aquí yo agrego dos cosas. Siempre es importante partir de que quien va a dar esa primera versión va a ser la persona que denuncia. En la experiencia, yo les puedo asegurar que no es la persona que denuncia la que hace esa descripción. Regularmente siempre van a quedar en la mano de los abogados, los que hacemos esa redacción. ¿Por qué? Porque quien va y pone un conocimiento de un hecho es el Ministerio Público después el que va a adecuar, el que va a hacer esa cronología de hechos. Y esa cronología de hechos puede estar acabada, completa, técnicamente bien planteada, con una perfecta división de roles o tareas, con una clara descripción de los medios comisivos, o puede ser que, como lo decía el día de ayer, dicha tarea fue asignada de manera errónea a alguien que no tiene la experiencia para hacer esa. Eso trae como consecuencia entonces que podamos tener esa cronología incompleta o que esa cronología esté con una mala descripción de los eventos y eso dará origen a que se podría plantear la duda o que en su caso incluso podríamos estar ante una atipicidad. Por eso de ahí lo importante. Dos cosas además comentamos el día de ayer. En cuanto a revisen la carpeta, por favor, que no les impacte el volumen de los documentos. No se pierdan en el volumen de la carpeta. La carpeta va a tener una gran cantidad de hojas, y lo diré con mucho cuidado, que es paja. Los que hemos trabajado en la Procuraduría sabemos perfectamente
que hay mucha información ahí que no es de contenido fundamental. Por tanto, entonces, lo primero que tenemos que hacer es, uno, la denuncia, o en su caso la querella. Ahí va a estar exactamente la descripción. Para que podamos tener claridad después de cómo la formula el agente del Ministerio Público, ¿hay congruencia entre la denuncia, entre la querella y lo que nos está comunicando? ¿Son los mismos hechos? ¿Parte de la misma información o está modificando los mismos? Eso es bien importante. Segundo, quien presentó la denuncia, bueno, la denuncia la puede presentar cualquier persona, pero la querella está legítima, está correctamente presentada. Recuerden, hay requisitos de procedibilidad. Es, uno, persona legitimada. La persona legitimada es la directamente afectada. Está representando una persona moral. Esa persona moral está debidamente constituida. Se agregó los documentos que acreditan la debida existencia de esa persona moral. Está debidamente constituida. Una vez debidamente constituida, ¿quién es la persona física que está facultada para otorgar ese poder? Lo expidió debidamente en términos. El poder que pudo haber tenido a la que se lo delegaron está vigente todavía. Contaba con facultades para poder presentar ese tipo de querellas. Pero en tratándose de delitos en los cuales la querella por parte de una institución, como puede ser en los casos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los delitos de carácter fiscal, pues hay una querella indispensable que se convierte en ese requisito de procedibilidad. Esa querella, de acuerdo con la propia ley orgánica, hay una persona que está facultada para hacerlo. No puede ser cualquiera. De tal manera que si no está presentada la querella por la persona legitimada, pues entonces podríamos considerar que no está debidamente requisitada. Dos, ¿es extemporánea? Si es extemporánea, pues entonces hay la prescripción de ese derecho. Recuérdenlo, siempre es importante. Entonces, una más. Primero, ¿está debidamente presentada? Dos, ¿no está prescrito el delito? Entonces son cuestiones técnicas. Nuevamente, el agente del Ministerio Público tiene una temporalidad para perfectamente formular la imputación de hechos presuntamente constitutivos de delito. Pero a favor del imputado siempre va a correr la prescripción. Y la prescripción es la pérdida de un derecho por el simple transcurrir del tiempo. Esa prescripción, entonces, habrá que hacer el cómputo de inmediato. Entonces, uno, personalidad, legitimidad y oportunidad. ¿Lo hizo de manera legítima? ¿Quién lo hizo? ¿Lo hizo de manera oportuna? ¿Y cuenta con la información suficiente para poder hacerlo? Y después, prescripción. Estos 4 requisitos, háganlos, por favor, antes de cualquier cosa. Y eso lo van a encontrar en la propia carpeta. Ya revisaron eso. Consideran que está bien presentada, consideran que lo hizo la persona correcta, consideran que está la información suficiente. Bien, ahora sí vamos a los hechos. Circunstancias de tiempo, modo y lugar. Son los requisitos que establece el artículo 19 constitucional. Pero ahora, si ustedes me lo preguntan, ese 19 constitucional va a tener una perfecta relación con el artículo 316. El 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales va a exigir la necesidad de la existencia de datos. Y esos datos son los que van a acreditar, en su caso, un hecho presuntamente constitutivo de delito y la probabilidad de participación. Esa información tiene que desprenderse de la propia carpeta nuevamente. Por tanto, entonces, tendrá que haber dentro de la carpeta esos datos de prueba que sirven para corroborar esto. Hay que ojearla. Entonces, lo primero que vamos a hacer en esa cantidad enorme de papeles que nos van a entregar, lo primero de ellos es la denuncia. Después de haber recibido la denuncia, la información con la que acreditan su personalidad. Después, los documentos que pudieron haber agregado para acreditar aquello. Y después, la información básica que tenga la carpeta con la que supuestamente estarían ubicando circunstancias de tiempo, modo, lugar y ocasión. Todo lo demás que existe ahí alrededor es la información que va a solicitar el agente del Ministerio Público para corroborarlo. Bien, entonces,
Por ejemplo, en todos los delitos patrimoniales, en todos, se convierte en fundamental los peritajes. Pero si se trata, por ejemplo, de delitos que tienen que ver con operaciones con recursos de procedencia ilícita, información fundamental, la información que se hubiese emitido por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los estados bancarios. No revisen todos los estados bancarios en ese momento. Eso déjenselo a los peritos. Lo que ustedes deberán de verificar es cómo se obtuvo su información. Es decir, si nos ponemos a revisar todas las hojas, todos los documentos, que pueden ser 100 o pueden ser 500 o pueden ser 3000 movimientos, pues va a ser una cantidad de información enorme que no están en la capacidad de procesar en los siguientes 3, 4 o 5 horas. No es posible. Entonces, la parte más importante es verificar cuáles son los informes que se emitieron, pero cómo se solicitaron, para tomar en cuenta la legalidad de la información. Una vez que tengan eso, hay que cerrar esa pinza con los peritajes que se emitieron. La información que obtengan del sistema bancario, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de toda esa información siempre la van a remitir a peritos para que los peritos se hagan cargo de su interpretación. Entonces, para cerrar la pinza entre lo que dijo la autoridad a través de esa cantidad de información y a la conclusión que llegue la gente del Ministerio Público, siempre va a haber un peritaje. Por favor, verifiquen ese peritaje. Y entonces ya tienen ahí elementos para considerar si la gente del Ministerio Público en ese momento tiene información suficiente para solicitar un auto de vinculación. 3 datos importantes. Los informes de policía hoy se convierten en fundamentales en la carpeta de investigación. Siempre lo fueron. La información del policía siempre lo fue. Pero ahora, en este sistema, se supone que quien lleva a cabo la investigación de estos hechos y quien documenta esa investigación son los policías de investigación. El artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales les da a ellos una gran cantidad de facultades. Facultades, entonces, que ellos ejercen a través de esos actos de investigación y que después van a quedar debidamente reportados y que los van a generar dentro de la carpeta. Hay varios informes. Bien, el primero que van a corroborar es que en toda carpeta de investigación, en toda, a partir de que se cuenta con la denuncia, el agente del Ministerio Público va a girar oficios a Policía de Investigación, va a girar información a otras dependencias, entre ellos a peritos, y siempre va a pedir los antecedentes que haya en las distintas plataformas, en CIPOL, en cualquiera de otras, para verificar las condiciones o los antecedentes que puedan tener de las personas que supuestamente pudieron haber participado en esos hechos. Si se tratara de un delito en el cual pueden ubicar cámaras, va a pedir las cámaras, o se requiriera el informe por parte de las policías a través de las distintas plataformas, como es Plataforma México o es de la Guardia Nacional, van a pedir esa información. Entonces, todos los oficios mediante el cual hacen las solicitudes, se agregan esa información, es la información que dan sustento a cómo se solicitó. Pero la información que es útil para ustedes son los informes que hayan rendido esas autoridades. Y particularmente, los documentos que hayan acompañado. Por favor, en la revisión de esos documentos, ahí es donde van a encontrar ustedes la información que es fundamental o sustantiva para plantear su teoría de caso de defensa. Una vez que hayan hecho este ejercicio y que tengan la necesidad ya de presentarse a la audiencia correspondiente, permítanme a ustedes darles una sugerencia. Si tienen una información defensiva que es útil y eficaz para desvirtuar plenamente, ¿ok?, el hecho que la ley señala como delito, pues entonces estamos frente a alguna de las causas de justificación. ¿Cuál van a plantear? ¿Cuál? ¿Qué hay? ¿Atipicidad del delito? Si hay atipicidad, preparen su defensa por ahí. Pero si hay alguna causa de justificación, me parece que también es el momento, porque el propio 316 dice que no se podrá dictar un auto de vinculación
cuando algunas de las causas de exclusión del delito se puedan justificar. Pero ahora, a ver, si existe información que ustedes pretenden desahogar dentro del plazo de las 72 o 144 horas para poner en duda la existencia del hecho, lo que van a recibir por parte del tribunal va a ser un auto de vinculación. Van a poner ustedes en alerta a la gente del Ministerio Público de la información con la que tienen para generar duda. El agente del Ministerio Público va a realizar actuaciones para corroborar su teoría de caso y para que no subsista esa duda. Me parece entonces, desde mi punto de vista, que la estrategia está mal. Si con esa información con la que cuentan generan duda, esa información sobre la duda alcanza única y exclusivamente para una etapa distinta. Pero en este momento, ¿con qué va a dictar el auto de vinculación el agente, el señor juez? Con datos mínimos que acrediten la existencia del hecho y la probabilidad de participación. Entonces, respecto de la duda, para acreditarle plenamente más allá de toda duda razonable, es para una etapa distinta y tendría que ser en sentencia. ¿Cuál sería mi sugerencia de manera muy respetuosa? Pues tendrán que preparar una estrategia sólida para ir a su audiencia de vinculación y demostrar plenamente la inexistencia de ese hecho. ¿Y esa inexistencia a partir de qué? ¿Qué hay ahí? ¿Que hay una atipicidad? ¿Esa atipicidad es en virtud de que no se reúne uno de los elementos? ¿O está prescrito? ¿O no se cuenta con el requisito de procedibilidad? ¿O en su caso estamos en alguna de las causas de justificación? Entonces, hay que tenerlo muy claro exactamente por dónde queremos caminar. Si no estamos en ese supuesto, me parece que habrá que preparar la información para otro momento procesal. Y ir para que el periodo de investigación sea lo más concreto posible, lo más pequeño, con la finalidad de que la justicia cumpla con ese principio de expeditez. Mucha información, primo, que vas a encontrar en la carpeta de investigación, va a tener que ver con la medida cautelar. Se convierte hoy en el punto de discusión. Miren, en un sistema de esta naturaleza no nos tendría que preocupar, porque incluso así ya lo vino a resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no se te afecta ningún derecho a los imputados por someterlos a un proceso. Ya ha dicho la Corte que esta decisión de someterlos a un proceso no te afecta a ningún derecho humano, por el contrario, se trata de una cuestión de orden público. Las personas que cometen un delito, que se ven involucradas en un hecho de esta naturaleza, tienen que ser sometidos al escrutinio o a la revisión de si su comportamiento es delictivo o no delictivo. Para eso entonces nos hemos dado leyes, y esas leyes establecen con toda precisión, en términos del artículo 14 de la Constitución, las formas y formalidades para poder hacerlo. Entonces, partan de la siguiente idea, por favor. Los derechos de las personas no son absolutos. Sí se pueden limitar, pero para limitarlos tendrá que ser en los casos y con las condiciones que establece la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De tal manera que los actos de molestia que se llevan a cabo en la investigación de esos delitos están legitimados en términos de la Constitución. Sí se vale. Y también se vale que sean citados a una audiencia. Es más, el primer circuito de la Ciudad de México, y que ya se convirtió en una regla prácticamente para todo el Poder Judicial, ya no dan, y desde hace mucho, no conceden amparos ni suspensiones respecto de las citaciones que nos hace un juez para que se nos formule imputación, en virtud de que ha concedido y ha considerado el Poder Judicial de la Federación que ahí no se te violenta ningún derecho. Y no se te violenta ningún derecho porque la finalidad sería simplemente comunicarte que hay una investigación en tu contra por un hecho presuntamente constitutivo de delito. La finalidad de comunicártelo
es darle formalidad a esa investigación. Y la formalidad es que ahora quien se va a convertir en el árbitro de esa investigación es el juez de control. De tal manera que en otro momento la carpeta de investigación estaba cerrada si se trataba de delitos de estos que consideramos hoy de alto impacto o que están previstos en el 176 del Código Nacional de Procedimientos Penales y que ameritan una prisión preventiva oficiosa, por ejemplo, violación, secuestro, trata, delitos en contra de la salud, y esos que ameritan una prisión preventiva. Pero en los otros, aun y cuando se hubiese citado a las personas hoy en ese estadio y teniendo ya formulada la imputación, quien va a ser el árbitro de esta contienda en igualdad de condiciones va a ser el propio juez de control. Entonces me dirán, a ver, ¿cuál es la relevancia entonces? Aquí hay dos cosas verdaderamente relevantes. Uno, los derechos de las personas no son absolutos. Los actos de investigación se convierten entonces en una violación. Ya dijo la Corte que no. Que me citen a una audiencia para formular mi imputación se considera una violación a derechos humanos. Ya dijo la Corte que no. Entonces, ¿me pueden citar audiencia? Sí. ¿Me pueden citar audiencia para formular mi imputación? Sí. ¿Me pueden citar audiencia, formular mi imputación y a partir de ahí, entonces, en igualdad de condiciones, estar sujetos a un proceso? Sí. Esto ya se estableció mediante criterios por parte del Poder Judicial de la Federación y hoy es jurisprudencia, que entonces esta contienda, esta que estoy describiendo en este momento, se trata de cuestiones de orden público. Es el orden público lo que va a prevalecer en esto. Es decir, la posibilidad que se tiene que perteneciendo a un sistema de derecho, todos seamos sujetos de esas normas. Entonces, para que quede muy claro, ¿ok? No hay ahorita mecanismo jurídico que me permita darle vuelta a la cita, a menos que la manera en cómo me hayan conducido al proceso haya sido mediante una orden de aprehensión. Déjenme hacerme cargo de eso. Si la autoridad decidió que la forma de conducirme a ese proceso tendrá que ser mediante una orden de aprehensión, en contra de esa, sí procede el amparo, porque trae aparejado un acto de molestia. Acto de molestia que me va a limitar de uno de los derechos humanos más importantes, que es la libertad. Por tanto, si me va a limitar de la libertad, estamos en el entendido de que ese acto de molestia debe estar debidamente fundado y motivado. Debe preceder una denuncia o querella de un hecho determinado que la ley señala como delito. Y tiene que haber datos que acrediten el hecho y la probabilidad de participación. En estos dos, señores abogados, es donde van ustedes a encontrar el concepto de violación para poder solicitar el amparo. A ver, entonces, el hecho que se me atribuye no está prescrito. La autoridad que llevó a cabo esa investigación contaba con facultad de representar esa querella. La información que obra dentro de la carpeta de investigación demuestra de manera objetiva la existencia del hecho. No estaríamos en presencia de una atipicidad. Eso es lo que va a ser objeto de la revisión, es decir, las formalidades del 14, para que después dé origen al acto de molestia que establece el 16. Ese es el juego técnico que nosotros vamos a revisar. El artículo 14 de la Constitución dice que nadie podrá ser molestado, pero estas formalidades tendrán que ser en los casos y condiciones que establece la propia Constitución. Por tanto, entonces, después, para generar el acto de molestia, debieron haber cumplido previamente con el 14. Ok, entonces, las reglas del debido proceso ya están contenidas en las distintas disposiciones de derecho. Es lo que garantiza el 14. Por tanto, entonces, el 16 tendrá vida cuando el 14 haya sido debidamente garantizado. Por tanto, entonces, el 14 nos va a dar la posibilidad para revisar todas las formalidades de todo el andamiaje jurídico. ¿Eso lo puede hacer un juez de amparo? Sí.
Entonces, para que quede muy claro exactamente qué es lo que podemos hacer. Entonces, el análisis, si me preguntan, el análisis técnico de fondo para cuestionar la manera en cómo se emitió esta orden de aprehensión, ¿en qué momento lo hago? Aquí, con el 14. Pero ¿en qué momento lo puedo plantear y cómo lo hago para que pueda tener un éxito? A ver, la orden de aprehensión va a ser emitida por la autoridad y es un acto en el cual hay excepción en el Código Nacional para el principio de contradicción. Es decir, los principios establecidos en el Código Nacional, la de publicidad, contradicción, concentración, publicidad e inmediación, van a tener excepciones. Entonces no son absolutos, ¿no? ¿Cuáles son los que tienen excepción? Tiene la excepción la publicidad, tiene excepción la contradicción, tiene excepción la concentración y tiene excepción la continuidad. Solamente hay uno que no tiene excepción, la inmediación, que tiene que ser directamente ante el juez. Ok, entonces, esto que acabo de plantear hace un momento, en el sentido de que se va a presentar el agente del Ministerio Público para solicitar una forma de conducción al proceso que trae como consecuencia la limitación de un derecho fundamental, que es la libertad. Ahora, ¿la libertad es absoluta? No. ¿Se puede restringir? Sí. ¿En qué casos? En los casos y condiciones que establece la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Cuáles son esas formas? Orden de aprehensión. 2, aquí las tengo. 1 es la orden de aprehensión. 2, la detención material a fines de extradición. 3, el cateo. 4, el arraigo. Perdón, el arraigo no es el cateo, el arraigo. Y me está faltando una, el arresto administrativo. ¿De esa manera se puede limitar la libertad personal? Sí. ¿Y lo legitima la Constitución? Sí. Entonces eso significa que la libertad sí tiene límites, tiene límites. Pero estos son los casos, ¿eh? Estos son los casos. La primera de ellas que yo puse es la orden de aprehensión. Ahora, este es el caso y las condiciones la establece también el propio 16. Primer caso, que precede una denuncia de un hecho que la ley señala como delito. Que amerite pena privativa de la libertad. Que traiga la carpeta datos que acrediten la existencia del hecho y la probabilidad de participación. Toda esta información debe obrar dentro de la carpeta. Y yo decía hace un momento, ¿dónde está la posibilidad para poder venir a cuestionar de fondo esta orden de aprehensión? La existencia de datos que acrediten la existencia del hecho y la probabilidad de participación. Porque consideren ustedes que la denuncia va a existir y va a ser por un hecho que la ley señala como delito. Ok, va a meditar pena privativa de la libertad. Estos 3 prácticamente van a estar listos en cualquiera. Esos errores no los comete la Fiscalía. Lo que va a ser objeto de discusión son los otros 2 supuestos. La información que obra dentro de la carpeta es suficiente para acreditar el hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de participación. Volvemos al ejercicio que hemos hecho desde el primer día. Estos requisitos de procedibilidad, ya sea de querella o incluso en la presentación de la denuncia, ¿están debidamente presentados? ¿Técnicamente están bien planteados? Es ahí donde vamos a ser objeto de revisión. ¿En qué momento vamos a poder plantear eso? Presentan su amparo, si ya sea que ustedes deciden hacerlo con suspensión o sin suspensión, señalan a las autoridades que son responsables o que aparecerían como responsables, ya sean que emitieron el acto, ordenadoras o ejecutoras, pero tendrán que tener identificado con claridad, señores, quién emitió ese acto de molestia. En tratándose, por ejemplo, de una orden de aprehensión, el Poder Judicial de la Ciudad de México es muy ordenado. Bueno, así lo ha demostrado de la manera en que emiten las órdenes. La forma de organización del Poder Judicial de la Ciudad de México es a través de unidad de gestiones administrativas.
En otros estados o en otras entidades puede ser a través de distritos judiciales. De tal manera que el Ministerio Público va a solicitar ese ejercicio de la acción penal y esa judicialización de la carpeta a través de sus distintas sedes. Habrá que tener con precisión quién es la autoridad que emitió ese acto para que en el momento de señalar la autoridad responsable tengamos precisión de quién lo emitió. Una vez precisado eso y señalando la autoridad de la concreta, habrá que esperar que los informes que rinde la autoridad sea aceptando o negando el acto. Si ustedes tienen la certeza de que esa autoridad emitió el acto y ella lo niega, ¿ok? A ustedes les corresponde presentar la prueba en contrario para demostrar que efectivamente aquella autoridad está negando el hecho a pesar de que ustedes tienen información. Hoy los medios de comunicación me parece que nos ayudan mucho con esa tarea, porque las procuradurías, en ese afán de demostrar a la sociedad que están en la persecución de los hechos constitutivos de delito que agravan a la sociedad, pues están filtrando las notas. Eso nos permite entonces ya tener el conocimiento de quién supuestamente libró esas órdenes de aprehensión. Entonces, hoy los medios de comunicación les dan información de quién supuestamente pudo haber librado esas órdenes de aprehensión en asuntos relevantes. En aquellos que no tienen esas características, pues entonces habrá que verificar quiénes son las autoridades que estuvieron, ya sea de guardia ese día. Dos, a quiénes se les hizo las consignaciones ese día. ¿Quién tuvo audiencia más o menos a esa hora? Pero esto es una tarea previa, ¿eh? Ustedes la tendrán que hacer. Esa no está en los libros que tenemos en la biblioteca. Esa información la tendrán que hacer directamente en el tribunal, con la finalidad de más o menos tener la perspectiva de quién pudo haber emitido esa orden, para que la puedan señalar como responsable y en su momento pueda votar. Me remito al caso de la Ciudad de México. En la Ciudad de México, por ejemplo, es la unidad 2, unidad de gestión número 12, quien emite esas órdenes de aprehensión y quien, una vez cumplida esa orden de aprehensión, celebran esa primera audiencia de formulación, de calificación de la orden, formulan imputación y dictan el auto de vinculación. En otras entidades a lo mejor puede funcionar de manera distinta. Les pido nada más que estén ahí al pendiente. Bien, entonces, vamos a la primera hipótesis. Libran esa orden de aprehensión. Esa orden de aprehensión, entonces, está vigente, habrá que combatirla. ¿Cómo? Mediante un amparo. El conocido como el famoso amparo buscador, pero no lo hagan de paja. Yo les pido, por favor, que hay que ser más rigurosos en la elaboración de un amparo de esa naturaleza. El amparo buscador tiene como propósito buscar y ubicar la orden de aprehensión. Su naturaleza sigue siendo buena, pero tendremos que ponerle mucho más contenido. No tiene que ser el de formato y no tiene que ser el que se encuentra en internet, que muchos de ellos están incluso incorrectos en la fundamentación. Por favor, no lo hagan así, porque lo único que van a evidenciar es que efectivamente se fusilaron un formato. Revisen la fundamentación, revisen los conceptos de violación, revisen las fechas en que supuestamente tuvieron conocimiento del hecho, porque si no, de lo contrario, se les van a desechar de inmediato. Hagan el ejercicio técnico de leer el documento que supuestamente van a presentar. Por favor, no hagan amparos de formato, porque no sirven. Por algo ya los desecharon en otro momento y simplemente los suben a la red como si fuera una información que resulta útil y ustedes piensan que se pueden ahorrar un trabajo tomando esos formatos y simplemente lo que va a pasar es que no sirven. Recomendación personal, elabórenlo. Sean cuidadosos. La ley de amparo dice los requisitos. ¿Ok? Y poco a poco, conforme vayan ganando experiencia en la elaboración de estos amparos, cada vez van a ser documentos mucho más técnicos. Bien, entonces, ya presentaron su amparo. De ustedes decidirá si lo quieren con suspensión o suspensión. Si es delito grave, no tiene caso la suspensión. Va a traer aparejado la obligación de que su cliente tenga que comparecer ante la autoridad que lo está requiriendo. Si no, de lo contrario, pues entonces les van a sobreseer su amparo. Entonces, si es por un delito que amerita prisión preventiva oficiosa, mi recomendación es que no pidan la suspensión, para que no estén obligados a presentarse. ¿Ok?
Si es por un delito no grave, es decir, de los que no está en el 19 constitucional y que no trae aparejada la prisión preventiva oficiosa, ahí sí soliciten la suspensión, porque eso va a permitir que su cliente pueda seguir disfrutando de la libertad y que pueda comparecer a audiencia de formulación de imputación. Me van a decir, a ver, ¿qué me estás diciendo? Eso significa que con la suspensión necesariamente voy a comparecer, pues entonces, ¿qué fin tiene? Tiene el fin de combatir, que no me detengan de manera arbitraria, que yo pueda revisar el contenido, pero sí tengo que comparecer ante la autoridad. Para evitar comparecer ante la autoridad, ¿qué puedo hacer? Pues nuevamente, no solicitar la suspensión y combatirlo desde fondo. Para tener un auto de vinculación después de la prueba debe examinar profundidad los nombres del tipo penal. Fíjate que no, primo. Me dice primo que el juez debe examinar a profundidad si se reúnen los extremos del tipo penal. El análisis del tipo penal efectivamente va a demostrar simplemente la existencia del hecho. En mi experiencia, ese estudio no se hace de manera profunda. A menos que estemos en un supuesto de atipicidad, solamente, sí, pero tienes que venir preparado para demostrar esa tipicidad, primo. Si no, de lo contrario, ten la seguridad que te van a vincular. Porque el estándar es de existencia simplemente del hecho, existencia del hecho, ojo, y la probabilidad de participación. Es decir, con la simple existencia de un hecho que tenga apariencia de delito, con eso te van a vincular. Después, el agente del Ministerio Público, a partir de la investigación complementaria, podrá decidir si te acusa por ese o por otro. ¿Qué te parece? Puede decidir el propio agente del Ministerio Público si te acusa por ese o a partir de la investigación que llevó a cabo y de los nuevos actos de investigación, reclasifica. Pero también, a partir de la información que obtenga de esa carpeta de investigación, puede decidir también si se desiste de esos hechos o si presenta un desistimiento. Yo no he visto ninguna. Bueno, sí es cierto, vi un par de ellos, cierto. Estando yo en la Procuraduría, presentamos un par de desistimientos, uno por un robo y otro por un fraude. Otro día les contaré esos eventos. Pero son muy pocos los que se presentan con esas características. ¿Ok? Entonces, una vez que tengamos esa información promovido su amparo, una vez que se haya rendido el informe por parte de la autoridad responsable, y una vez que tengamos esa información ahí, tenemos la posibilidad para ampliar nuestra demanda de amparo. La demanda de amparo entonces ya se podrá hacer con la finalidad de combatir el fondo del asunto. Hay dos tips. La información que obra en los informes justificados es insuficiente que la autoridad simplemente diga que acepte el acto reclamado y que dé los datos de por cuál fue la que se libró la orden. Tiene que acompañar además, las constancias que obran en sus registros cuando se solicitó la audiencia. No nos van a entregar en ese momento la carpeta de investigación, aguas, porque eso no fue lo que se solicitó. De lo que nos estamos quejando en ese momento es de la orden de aprehensión. Recuerden, el juez de control no tiene la carpeta de investigación. Lo que le van a hacer llegar a él es una serie de antecedentes para que esté en condiciones de que cuando el agente del Ministerio Público esté verbalizando los datos, él tenga esa información ya. ¿Ok? Pero no es la carpeta de investigación completa. Entonces, lo que va a contener va a ser esos antecedentes, después la audiencia que debe estar debidamente videograbada, debe ser en presencia del juez, y después la respuesta que recibió, así como el acta mínima que se hubiese elaborado con tal petición.
de tal manera que les deberán entregar a ustedes toda esa información. Y el acto de molestia en sí que van a contener ustedes o que van a encontrar ustedes ahí va a ser la orden de aprehensión. Una vez que obre esa información, vuelvo a decir, tendrán que estar contenida o acompañada. Si esa información no fue acompañada, habrá que hacerlo del conocimiento del juez del distrito con la finalidad de que pueda ampliar esa información o pueda mandar los datos que le dan sustento al acto de molestia. Una vez que obre esa información dentro, estamos en condiciones de pedir que se nos ponga a la vista toda esa información. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tomar nota de la misma. E incluso yo sostengo que nos tienen que entregar copia de esa, debidamente certificada. ¿Para qué? Para que estemos en la posibilidad de ampliar nuestra demanda de amparo, ampliar los conceptos de violación y ahora sí, a partir de este momento, combatir el fondo del asunto. ¿Cómo? Mediante la ampliación y mediante la discusión de la parte técnica que nosotros hemos revisado aquí. Es decir, me dirán, todo este camino que recorrimos previamente es para discutir los puntos que nosotros habíamos dicho. Es decir, cuando comparecemos a la audiencia y tenemos la carpeta físicamente, sí. Ok, entonces el análisis de esto que hemos venido diciendo, que es la parte fáctica, los datos de prueba, la teoría del caso que presentó el agente del ministerio ante el juez para elaborar el librado de la orden de aprehensión, este es el momento en cuando se va a revisar. Y la respuesta es sí. Es ahí donde ustedes van a verificar cuáles son los datos que utilizó el agente del Ministerio Público y mediante los cuales consideró viable que le dieran esa orden de aprehensión. Ese momento es aquí. Entonces, a partir de este momento es donde ustedes van a poder hacer el trabajo de escritorio para revisar con detalle declaraciones, informes, declaraciones de testigos, informes rendidos por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, peritajes y toda esa información para poder llegar a la conclusión. Con esa información, ¿está acreditado o no está acreditado la existencia del hecho? Si no, entonces tenemos uno de los requisitos del artículo 16 que no se cumplieron y podemos combatir la orden de aprehensión como forma de conducción al proceso. O en su caso, la otra, la probabilidad de participación. Aquí que quede claro, combatir en la discusión un dictado de un auto de vinculación para que en su lugar se dicte uno no de no vinculación o por el contrario uno de vinculación de acuerdo a sus necesidades o intereses que persiguen, debe quedar muy claro. No es la piñata, no es una cuestión de casualidad, no es darle palos por todos lados pensando que no importa el orden. Eso no es así, no funciona así, por favor. Tiene que ser una estrategia y esa estrategia tiene que ser perfectamente dirigida. Para tener perfectamente claro, ¿ok? ¿Qué es lo que queremos? Aquí la pregunta es, ¿qué quieren combatir? ¿Qué? ¿El hecho? Porque ni siquiera es constitutivo de delito. El hecho, que tal y como se planteó por el agente del Ministerio Público, no es como apareció en la realidad. O porque está modificado de tal manera que no podrá ser probado. O, por el contrario, existe el hecho. Es cierto, ese hecho puede existir, pero no puede ser atribuible a mi persona. No por mi tramo de responsabilidad. No porque yo no participé en ese evento. No porque yo estaba en unas circunstancias de tiempo, lugar o espacio completamente distintas y yo no pude haber participado en la realización de ese hecho. O no porque mi forma de participación no es la que me pretende atribuir el agente del Ministerio Público. Entonces, es importante que ustedes tengan muy, muy claro qué forma de participación se le quiere atribuir a cada uno de ellos. Por tanto, su estrategia, ¿qué quieren combatir? ¿El hecho? En la primera parte.
o quieren combatir el otro? La probabilidad de participación. Vuelvo a decir, esto no es como la piñata y no es como una rueda de la fortuna. No, deben de tener una estrategia. Y la estrategia se las va a dar claramente la teoría del delito. ¿Dónde están? ¿Qué es lo que quieren combatir? Y a partir de lo que quieren combatir, habrá que tener perfectamente claro cómo lo quieren combatir. Entonces, una vez que ya tienen esa información y una vez que ampliaron su demanda de amparo, con estos conceptos de los cuales ya acabo de dar cuenta y que técnicamente están planteando, ok, pudo haber librado la orden, señoría, pero de lo que no se dio cuenta es que el delito estaba prescrito. Revísalo. Señoría, pudo haber librado la orden, pero de lo que no se dio cuenta es que hay una atipicidad. Entonces, depende de las circunstancias del hecho, sería, ¿no? Y decidir la estrategia a seguir. Sí, Edith, fíjate que aquí hay dos cosas que son importantes. Las circunstancias del hecho, como ya te decía hace un momento, no son las que describe directamente la víctima. Esto la experiencia me lo dice. Porque además yo trabajé en la Procuraduría. Nosotros hemos trabajado en la Procuraduría, ustedes han trabajado muchos años en los tribunales. Quien realmente redacta la denuncia es el agente del Ministerio Público o el secretario o el propio abogado cuando la presenta por escrito. De tal manera que la versión que va a aparecer no es la de la víctima. Se pone en el contexto esa, pero para darle esto que estás mencionando en este momento. Las circunstancias, tiempo, modo, lugar, para que de esa manera se pueda acreditar a través de esa narrativa el hecho que la ley señala como delito. Pero no es la versión directa de la propia víctima. Si usted le deja a la víctima que declare sola, ¿sabe qué va a hacer? Va a ser una relatoría enorme con hechos completamente rebuscados que no darían la posibilidad de que se pudiera acreditar un hecho de esa naturaleza. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que escucharla y ponerla en el contexto. Pero lo malo de eso, y hay que decirlo como tal, lo malo de eso es que muchas veces el agente del Ministerio Público altera eso. Sí, entonces, efectivamente, Edith lo dice con toda precisión, porque puede ser que efectivamente sí participó en el evento, eso es cierto. ¿Sí? Entonces, a partir de esa participación, pues, ¿qué vamos a buscar? Pues vamos a buscar, en principio, las cuestiones técnicas que pudieron haber cometido y que se traducen en errores. O mejor aún, Edith, si nuestro cliente está consciente de que participó en el evento, entonces, ¿cuál sería la manera en poder acreditar que esa pena puede resultar atenuada? Clásico, en los delitos, por ejemplo, de homicidio. Sí, sí lo hice. Pero realmente lo hice por esto. Estamos pensando, por ejemplo, en una legítima defensa o en un homicidio simple, intencional, no en uno calificado. Es muy común ahora que todos los delitos cometidos en contra de mujeres, por ejemplo, los califican de feminicidios. Y yo, desde mi humilde punto de vista, considero que no todos son por cuestiones de odio. Puede ser que haya efectivamente delitos que se cometen con esa intencionalidad, pero hay otros que no tienen esa particularidad. ¿Ok? Pero también habrá que ser muy cuidadoso en el momento que se pueda plantear, porque, ojo, el delito de homicidio puede ser cometido en agravio de una mujer, pero también de un hombre. Y no todos necesariamente tienen que calificarse como feminicidios. Porque no todos tienen que ver con cuestiones de que la intencionalidad pudiera buscarse por una cuestión de odio. Exacto. Exacto. Fíjate que esta parte que estás planteando en este momento, Edith, es un ejercicio técnico que tú tienes que hacer valer frente a la gente del Ministerio Público. Es cierto, a ver, mira, exacto, vamos a ir a la vinculación. ¿Me podrías formular imputación por este? ¿Ok? Pero si vas por este, en juicio a lo mejor no lo pruebas.
no estarías en la condición de probarlo. Pero por el contrario, si vas por incluso yo colaboro contigo. Estoy en un procedimiento abreviado. Acepto mi participación de mi cliente en el hecho. Consentimos la aplicación de la pena. El ejemplo que yo ponía es el ejemplo, el del día de ayer. O incluso en el delito de trata de personas. Por favor, tienen a la mano por ahí su ley especial de trata de personas. Ayúdenme, por favor, para que vean cómo puede haber un acercamiento entre la propia institución. Y esto, a ver, aquí hay un mito que ha existido y que se ha generado a lo largo de muchos años y con el cual debemos acabar. El acercamiento que haga un abogado defensor o un litigante con el agente del Ministerio Público no necesariamente tiene que ser o tiene que ver con un acto de corrupción. En los sistemas democráticos del mundo, todos los días se sienta un defensor con un fiscal a negociar. Y negociar significa transar. Ojo, pero entendido como una transacción, no ver cuánto me das. Eso no. ¿Ok? En eso es, a ver, ¿qué me ofreces y qué te ofrezco? ¿Qué me das y qué te doy? Esa transacción es, yo te podría dar, yo, defensor, la posibilidad de que acepte ser sancionado por un hecho que la ley señala como delito, pero no ese. ¿Qué me das? ¿Ok? Bien, regreso a esto. La ley especial de trata de personas en México establece dos tipos penales que me parecen muy importantes. Para que vean cuál es la diferencia entre una y otra, que es exactamente parte de la negociación de la que yo hablo hace un momento. Ok, estoy buscando el artículo, ¿eh? A ver si ahorita alguien me puede ayudar, por favor, a leer. Me parece que es el artículo 8.9. Aquí está. Permítanme, por favor. Gracias, mi amor. Aquí estoy. Bien, es el artículo 10 de la ley de trata de personas. ¿Me ayudaría, por favor, alguien con su lectura? Sí, doctor. Gracias. Capítulo 2 de los delitos en materia de trata de personas. Artículo 10. Toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación se le impondrán de 5 a 15 años de prisión y de 1,000 a 20,000 días multa, sin perjuicio de las sanciones que correspondan para cada uno de los delitos cometidos, previstos y sancionados en la ley y en los códigos penales correspondientes. Fíjate, la penalidad que establece este tipo penal, con todos estos diversos medios comisivos, prevén una pena de 5 a 15. Si tu cliente que estuvieras representando acepta una responsabilidad de esta naturaleza, derivado de un procedimiento abreviado, ¿ok? Podría alcanzar libertad a través de un sustitutivo o de una pena conmutada. Ahora, no es así cuando estamos en la hipótesis del artículo 11. Por favor, el artículo 11.
A quien tenga o mantenga a otra persona en una situación de esclavitud será sancionado con pena de 15 a 30 años de prisión y de 1,000 a 20,000 días multa. ¿Te das cuenta cómo la penalidad es completamente distinta? Entonces, la simple hipótesis de cómo se pueda plantear el hecho, ya sea que pueda estar en la primera o en la segunda, trae una penalidad completamente distinta. Por eso es importante, Manuel, que cuando se vaya a plantear esta, ¿ok? Sea con hechos objetivos que puedan ser perfectamente objeto de una demostración. Caso contrario, me parece, en mi punto de vista, que puede ser el acercamiento que se puede tener con el agente del Ministerio Público para el objeto de tener una correcta adecuación de ese comportamiento y, desde luego, para una estrategia de unos y otros. Fíjate. Ahora, hazme el favor de leer el 12. En 12. A quien tenga o mantenga a una persona en condición de siervo será sancionado con pena de 5 a 10 años de prisión y de 1,000 a 20,000 días multa. Fíjate, ahora, este es uno de los que se puede considerar un tipo tasado, Manuel. El tipo tasado es en el cual establece el propio tipo lo que debe entenderse por la condición de siervo, ¿ok? Es decir, ese es un elemento normativo de valoración jurídica en virtud de que el propio tipo penal se encarga de describir qué es lo que deberás entender en lo subsecuente por esa figura. Para que no nos metamos en la discusión de qué debe de considerarse siervo, cuál es su origen, cuál es la definición que se le podría dar, cuál es la interpretación que tiene de acuerdo a la Real Academia Extranjera o a la Real Academia Española. El tipo penal ya se encargó de describir lo que debería entenderse por deudas, por gleba, ¿ok? Y te voy a dar uno más. El 13, por favor. Claro. Artículo 13. Será sancionado con pena de 15 a 30 años de prisión y de 1,000 a 30,000 días multa al que se beneficie de la explotación de una o más personas a través de la prostitución, la pornografía, las exhibiciones públicas o privadas de orden sexual, el turismo sexual o cualquier otra actividad sexual remunerada mediante... Ahí, hasta ahí, por favor. Ahora, ¿te das cuenta cómo el comportamiento que pareciera están realizando exactamente en el mismo tipo penal, esta trae una penalidad muchísimo más elevada? Entonces, es nuevamente, en el momento de adecuar este comportamiento, habrá que estar perfectamente claro. Es mi experiencia que la gente del Ministerio Público regularmente siempre va a encontrar el tipo penal de mayor gravedad, aunque no es necesariamente el que le pudiera resultar aplicable para ese caso concreto. ¿Ok? Entonces, puede ser objeto de ese acercamiento la reclasificación. A ver, lo que me estás diciendo es que supuestamente realizó eso. No lo vas a poder probar por esto, por esto y por esto. ¿Ok? Lo que sí podrías tener es y tienes estos 3 elementos o estos 4 para poderlo probar. Creo que la fracción correcta sería esta. Ese acercamiento, ¿se podría considerar un acto de corrupción? Yo digo que no. Porque estamos enfrente a una discusión de carácter técnico. Yo incluso sugeriría que estos acercamientos podrían ser de manera técnica. Es más, nosotros hemos visto películas en series americanas donde esta discusión se da como algo muy coloquial. Y todos los días el fiscal ofrece una clasificación, el defensor propone otra, pero con una suspensión y con una modalidad, y terminan poniéndose de acuerdo. Culturalmente, Manuel, eso nosotros no lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? Porque traemos un mito y venimos acarreando ideológicamente la cultura de la corrupción y pensamos que todo acercamiento con el agente del Ministerio Público, abogado, defensor, y para comentar estas cuestiones de adecuación o de correcta clasificación del tipo trae aparejada necesariamente un intercambio de carácter económico. Yo creo que eso tiene que cambiar y tiene que ser normal una discusión de esta naturaleza. ¿Para qué?
Para que efectivamente tengamos en nuestra forma de solución de comportamientos criminales que todos queden en el marco de la ley. Todos. Es decir, que ningún hecho quede sin una sanción. Pero, importantísimo, si vamos a hacerlo, hagámoslo de la manera más clara. Y por último, fíjate. 15, por favor. Artículo 15. Será sancionado con pena de 5 a 15 años de prisión y de 1,000 a 30,000 días multa al que se beneficie económicamente de la explotación de una persona mediante el comercio, distribución, exposición, circulación u oferta de libros, revistas, escritos, grabaciones, filmes, fotografías, anuncios impresos, imágenes u objetos de carácter lascivo o sexual, reales o simulados, sea de manera física o a través de cualquier medio. A ver, regresando a la discusión que teníamos el otro día. Uh-huh. ¿No estaríamos en presencia en el caso de la youtuber de alguno de estos? Porque, a ver, a ella la están acusando por un tipo penal que se llama pornografía, ¿eh? ¿Ella generó el contenido pornográfico? No. Ella es lo que tuvo es un video que le pasó a alguien más y después lo publicó en su perfil. ¿No estaríamos en presencia de un comportamiento que está aquí también descrito de manera distinta? Fíjense, al que se beneficie económicamente. Aquí lo que estaríamos cuestionando es si hay una explotación, ¿no? Pues pareciera que no, porque la chica, la chica que está grabada en aquel evento fue asaltada sexualmente por otros jóvenes. Pero esos jóvenes fueron los que grabaron ese evento. Y ni siquiera lo hicieron tampoco con la finalidad de generar un evento pornográfico, sino por el contrario, lo que están grabando es un evento del que ellos participaron y que, de acuerdo con las propias denuncias de la propia chica, es el evento que describe cómo fue asaltada sexualmente mediante una violación. Entonces, ¿cuál es la finalidad de que yo presente en el contexto todo esto que estoy comentando en este momento? De que técnicamente esta discusión sí se podría dar entre un agente del Ministerio Público y un defensor en el momento de judicializar estos eventos. Manuel, no tiene que verse como algo prohibido, no tiene que verse como algo que estigmatiza, no tiene que verse como algo que genera actos de corrupción. El acercamiento para una cuestión eminentemente técnica, a mí me parece que sí es necesaria y es conveniente. En la simple revisión de cada una de estas distintas artículos, me parece que trae como consecuencia la posibilidad de que en cada uno de ellos se pueda lograr algo a favor de tu cliente. ¿Sí? Aquí hay un principio de especialidad. Estoy de acuerdo, Edith. Estoy de acuerdo. Bien, por último, el último artículo que vamos a leer de esta ley, fíjate. El 19, por favor. Artículo 19. Será sancionado con una pena de 5 a 10 años de prisión y de 4,000 a 30,000 días multa el que contrate a una persona u oferte un trabajo distinto a los servicios sexuales y le induzca a realizarlos bajo engaño en cualquiera de las siguientes circunstancias. Y ahí está otra penalidad distinta. ¿Te das cuenta que hay algunas penalidades de las que están establecidas aquí? ¿Sí? Que están establecidas aquí, que traen penas muchísimo más benévolas. El mejor ejemplo, o el último ejemplo que te puedo poner, es el artículo 21. Por favor. Será sancionado con pena de 3 a 10 años de prisión y de 5,000 a 50,000 días multa quien explote laboralmente a una o más personas. Fíjate. Ajá. La penalidad que está aquí es de 3 a 10 años y podría incluso adecuarse a algunas de las que están en las versiones anteriores.
te das cuenta que la propia ley establece, la propia ley de trata de personas puede establecer tipos penales en las que pueden entrar en este 21 o pueden entrar en uno que tiene un comportamiento más agravado. Sí, es una ley especial. Efectivamente, es una ley especial y por ello debe invocarse el principio de especialidad. Pero la finalidad es que ustedes se pueden dar cuenta cómo el propio tipo penal puede prever estas descripciones típicas que podrían adecuarse en unas o en otras. Es decir, es tan abierta la descripción típica que hacen que puede alcanzar perfectamente o en el 21, Manuel, o uno de los que hemos revisado anteriormente. De tal manera que podrías perfectamente lograr que la sanción fuera de 3 años, porque la descripción del propio tipo penal así lo hace. Por eso es tan importante que en el momento de que vayan a revisar el hecho que la ley señala como delito, tal y como está descrito, y que tiene que ver con una relación directa con el evento, en una correcta adecuación típica. Háganlo. Nuevamente, insisto, la lectura del tipo penal no es una lectura de rapidez, es una lectura de comprensión. Por favor, dense el tiempo para leer con todo cuidado y particularmente cuando estamos frente a una ley especial. Cuando estamos frente a una ley en especial, por favor, Manuel, hay que darse el tiempo para revisar todo el capítulo correspondiente de los tipos penales. Para que estemos exacto. Verificar cuál es el bien jurídico tutelado. Porque ahora, a ver, ¿cómo me doy cuenta de que no me voy a perder en el abismo de todos los tipos penales que existen? Muy fácil. ¿Cómo? Bien jurídico tutelado. El bien jurídico tutelado es el catálogo que te da el propio Código Penal para que tú tengas con claridad qué se está protegiendo. A partir de ahí, haz una revisión detallada de cada uno de los tipos penales para ver cuál es la conducta que te está describiendo. Eso no significa, y lo digo con todo el respeto, que los agentes del Ministerio Público sean los únicos que pueden adecuar eso. Porque además, fíjate, Manuel, si tú tienes esa información, si tú te estás dando cuenta que el comportamiento está mal encuadrado al tipo, ¿estarías en condiciones de solicitar en la propia audiencia de formulación de imputación que el juez hiciera una correcta clasificación del tipo penal? Sí. Y eso te permite claramente entonces que estuviéramos en un supuesto de una pena distinta. Sí. Entonces, eso significa que a partir de la audiencia, ya hablaste con tu cliente, ya le dijiste, señor Pedro, aquí sí hay un hecho constitutivo de delito, pero no estamos en esa hipótesis. No estamos en la del artículo 10, estamos en el artículo 21. Vamos a planteárselo al juez. Entonces, tu argumento no sería por la no vinculación, porque también eso influye mucho en la decisión del órgano jurisdiccional. ¿Ok? No todas las veces hay que solicitar un auto de no vinculación, sino por el contrario, habrá que solicitar que en el momento de la clasificación su señoría verifique que la hipótesis planteada por el Ministerio Público es incorrecta en la tipificación que pretende hacer de los mismos. La tipificación correcta, de acuerdo con la hipótesis que está describiendo, es la del artículo 21. Su señoría podrá llegar a esta conclusión a partir de lo siguiente. Él dijo que ABC. Esa información se corrobora con el informe del policía y se corrobora con el dicho del testigo. Señoría, esa información analizada de manera conjunta nos describe este tipo penal, no el que está describiendo. Sirve para normar el criterio mío y el de usted, la jurisprudencia fulanita de tal, A, B, C. Señoría, lo que resulta entonces en este caso, si usted así lo considera pertinente, es que la clasificación correcta por el tipo penal que se le pretende atribuir no es la de este tipo penal, sino otro. Claro, entonces son los principios de la dogmática penal los que perfectamente me permiten, ¿ok?, hacer una correcta clasificación del tipo. Ok, pero es entonces nuevamente la parte técnica.
¿Ok? Entonces, ojo, no todas las veces vamos a pelear la no vinculación, porque a lo mejor efectivamente hay una descripción concreta de un evento en el que sí participó. Entonces, no puedes negar lo que ya existe dentro de autos. No, no todas las veces te van a dictar un auto de no vinculación por esa naturaleza. Puede ser más útil, Manuel, puede ser más útil, Raúl, puede ser más útil, Naye, que hagas el ejercicio técnico de que está mal encuadrado el tipo penal. Dale información al juez, hazlo reflexionar. Señoría, en lo que estaríamos en discusión es que no estamos en esa hipótesis, estamos en esta otra. ¿Ok? Y si tienes una penalidad de 3 años, aun cuando ameritar una prisión preventiva oficiosa, un delito de esa naturaleza, estás en una condición de que con un procedimiento abreviado se va a su casa. Aquí, los escucho, por favor. Hasta aquí. Primera parte de la sesión. Los escucho, por favor. Preguntas. Naye, por favor, adelante. Ninguna, maestro, gracias. Por el momento no tengo ninguna. Edith, ¿alguna pregunta, por favor? Con toda confianza. No, al contrario, estoy aprendiendo mucho de todo lo que usted está mencionando y ahora sí como esponjita. Sí, sí, sí. Y además también recuerdo asuntos que también he tenido en el ámbito profesional y efectivamente es tan fácil que se pueda reclasificar el tipo penal porque como dicen, no siempre el que imputa en la fiscalía pues es el correcto y pues sí es necesario vertir los argumentos correspondientes. Y fíjate, Edith, estás tocando un tema que es de la mayor relevancia. Manuel, regálame por favor, no pierdan de vista el artículo 22, ¿ok? Mira, vamos a checar el 21 y vamos a checar el 22, Manuel. Perfecto. Fíjate, es de la mayor importancia lo que vamos a hacer en este momento, ¿ok? 21 y después verificamos el 22. Ok, artículo 21. Será sancionado con pena de 3 a 10 años de prisión y de 5,000 a 50,000 días multa a quien explote laboralmente a una o más personas. Existe Es una explotación laboral. Ajá. Existe explotación laboral cuando Sí, una persona obtiene, directa o indirectamente, beneficio injustificable, económico o de otra índole, de manera ilícita, mediante trabajo ajeno, sometiendo a la persona a prácticas que atenten contra su dignidad, tales como 1. Condiciones peligrosas o insalubres, sin las protecciones necesarias de acuerdo a la legislación laboral o normas existentes para el desarrollo de una actividad o industria. 2. Existencia de una manifiesta desproporción entre la calidad de trabajo realizado y el pago efectuado por ello. O 3. Salario por debajo de lo legalmente establecido. Fíjate nada más, fíjate, Manuel, qué peligroso es lo que acabas de leer en este momento. Fíjate, por favor, revísenlo. Fíjate, será sancionado de 3 a 10 por explotación laboral. Habrá explotación laboral cuando haya un salario por debajo de lo legalmente establecido. ¿Cuántas empresas tú conoces como esas? Está muy delicado esto, ¿eh? Me parece que esto habrá que tenerlo siempre, siempre con todo el cuidado del mundo. Pero ahora fíjate, ahora ve al 22. No pierdan de vista, por favor, el 21 que acabamos de revisar en este momento. Ahora, fíjate, la penalidad que está en el 22, ¿eh? Adelante. 22. Será sancionado con pena de 10 a 20 años de prisión y de 5,000 a 50,000 días multa quien tenga o mantenga a una persona en trabajos forzados. Hay trabajo forzado cuando el mismo se obtiene mediante 1. Uso de la fuerza, la amenaza de la fuerza, coerción física o amenazas de coerción física a esa persona o a otra persona, o bien utilizando la fuerza o la amenaza de la fuerza de una organización criminal. 2. Daño grave o amenaza de daño grave a esa persona que la ponga en condición de vulnerabilidad.
Y 3, el abuso o amenaza de la denuncia ante las autoridades de su situación migratoria irregular en el país o de cualquier otro abuso en la utilización de la ley o proceso legal que provoca que el sujeto pasivo se someta a condiciones injustas o que atenten contra su dignidad. ¿Qué les parece? Pareciera que estamos en presencia de prácticamente tipos penales que tienen características iguales. Es sometido, dice. Efectivamente, primo, lo acabas de encontrar bien. Pero ahora fíjate, la diferencia en que a tu cliente o a tus clientes los vinculen por uno o por otro, o que a las víctimas de delito de las que tú representan queden vinculados por uno y por otro, hay una completa diferencia en cuanto a la sanción. Entonces, aquí viene la pregunta. Aquí viene la pregunta. ¿Se podrá hacer un acercamiento con el Ministerio Público para una correcta adecuación de ese tipo penal? Yo digo que sí. Me parece que el éxito de un asunto de fondo puede ser la diferencia cuando se agregan aquí a acercarse. Entonces, yo lo sugiero y lo digo con mucho respeto. Es parte de la cultura que tenemos nosotros que ir implementando la posibilidad de un acercamiento, Manuel. Ese acercamiento puede ser con el Ministerio Público o puede ser directamente en la audiencia con el juez. Ahora, ojo, por favor, no se queden con argumentos en la chistera. Toma nota del mismo, Manuel. Haz el ejercicio. Haz el ejercicio. Y no se queden con la preocupación. Se lo pude haber dicho al juez y no se lo dije. Dios mío, me acaban de vincular, la penalidad es de 10 años, de 10 a 15, son 25. No, procedimiento abreviado, son 10 años. La mínima aún con reducción va a ser 8. No, ya, esto se volvió un relajo. Ya, el asunto me sobrepasa, lo tengo que soltar, ya, no lo quiero. No va por ahí, no va por ahí. Tienen que sobreponerse a la adversidad. Y la adversidad significa preparar el análisis y discutir en la propia audiencia. Discutirlo para una correcta clasificación del tipo. Ahora, si ya lo dictaron así en un auto de vinculación, ¿eso significa que ya está perdido? ¿Ya no hay manera de poderlo recomponer o reclasificar en otro momento? No, señores abogados, está la etapa intermedia. Pero los contrataron a ustedes ya cuando había pasado la etapa intermedia, simplemente los contrataron para llegar a juicio. Aún así, deciden subirse al camión para defender ese asunto. ¿Ya no hay posibilidades? Hay posibilidades en el alegato de clausura o incluso en el alegato de apertura, señoría. Los hechos que le ponen en conocimiento no encuadran a la hipótesis que le podrá poner. Él no lo podrá acreditar. No con el estándar que requiere este sistema, el plenamente más allá de toda duda razonable. Señoría, usted podrá verificar que los eventos que quieren plantear en esta naturaleza no encuadran en ese tipo. Están en una fracción distinta, en una hipótesis distinta. Porque, a ver, Manuel, se trata de decirle al señoría, sí lo va a poder probar, pero no en esa hipótesis, va a ser en esta otra. Porque la diferencia en el gane no siempre va a traducirse en una sentencia de carácter absolutoria. Lo que decía hace un momento cuando escribí en el chat es importantísima. Es posible que el cliente sí haya participado en ese evento. Sí, pero no en esa condición, no en esa modalidad, no con esa agravante. Sí, es cierto, sí participó en el hecho, pero no en pandilla, eso no es cierto. No es cierto, no en asociación delictuosa, no es cierto, eso no es cierto. No en pluralidad de sujetos, no es cierto. No es cierto. No en delito continuado, que es otra agravante. Entonces, la fiscalía va a pensar en la demostración del hecho y va a pensar en la agravante. ¿Por qué? Porque quiere una pena siempre mayor. Entonces, no lo pierdan de vista. Es cierto, señoría, puede estar en esta hipótesis, pero no en esta, no en esta, no en esta, no en esta. Entonces, ¿qué estás poniendo ahí frente al juez? Ok, es cierto. Sí es cierto, ¿verdad, Edith? Sí participó nuestro cliente. Pero esa participación
en esta distinta clasificación, es distinta. Nuevamente, debe ser una descripción técnica. Nuevamente, piensen por favor en el asunto nuevamente de la youtuber. De la youtuber. A ver, yo no he escuchado a nadie que pueda plantear que está mal clasificado el tipo, ¿eh? Yo no he escuchado a nadie que hable respecto de que está mal clasificado el tipo. Todos se fueron ya con que esa clasificación es la correcta. Pornografía infantil. Ah, cabrón. Yo pregunto. Ella tenía como finalidad difundir contenido de esa naturaleza, de carácter pornográfico. Ella generó el video, editó el video, preparó la escena explícita para que esos chicos realizaran esos actos que son reprobables en la persona de la otra chica. Pero ahora, lo que sí hizo es que alguien más le envió ese video. Por cierto, entonces, a ver, aquí va mi mala cabeza, Manuel. Aquí va mi mala cabeza. Entonces, ¿quién tomó ese video? Algunos de los chicos que supuestamente participaron en ese evento. Entonces, en el caso de ellos, ¿los van a acusar por un concurso de delitos? Además de la violación, ¿va a ser el video y su reproducción o su filtración? Porque eso hicieron, ¿eh? Exacto, Edith, por difundirlo. Ahora, en este momento, ¿podríamos saber quién se lo mandó? Yo creo que sí. Si se tiene la información que obra dentro del teléfono de ella para hacer constar que ya lo tienen, seguramente obtuvieron una orden por parte de la autoridad jurisdiccional para el efecto de que estamos en el supuesto de eso. ¿Se sabe quién lo grabó? Pregunta exacto, por crearlo y reproducirlo. Aquí tenemos una problemática muy seria, ¿eh? Y me parece que es algo en lo que no hemos reparado. Entonces, a ver, yo diría, yo soy de mala cabeza, ¿eh? Dianita, a ver, ahí va mi mala cabeza. Pues entonces, a ver, ¿quieres que hagamos una fiesta? Pues entonces hagámosla en grande, traigamos hasta mariachis. Traigamos hasta mariachis, para que esto de verdad se ponga, pero en grande. ¿Ok? Pues entonces hay que presentar las denuncias correspondientes por quien sí creó el video, porque yo no lo creé. Yo no estuve en el lugar, mi cliente no estuvo en ese lugar, en esa fecha, a esa hora, para tomar ese video. ¿Ok? Entonces vamos a difundirlo, vamos a buscar quién verdaderamente lo tiene, en cuántos teléfonos celulares se mandó. Y yo presento la denuncia a través de mi cliente. Y damos esa información. ¿Para qué? ¿Para qué, Diana? Exacto. Entonces, tienes que darte cuenta que la finalidad de hacer una correcta acusación con una correcta violación, con una correcta descripción del tipo, permite garantizar esto que estamos buscando, que es la sanción de tu comportamiento por lo específico. Oh, que conste, yo no soy el abogado de la youtuber, pero a mí me parece que debe de haber una cuestión eminentemente técnica. Porque el tipo penal, fíjense, el tipo penal, lo que está sancionando o de lo que se encarga de proteger o de procurar o de evitar es la difusión de contenido pornográfico. Ahí fue preparado este video de manera exprofeso para que se creara un contenido de carácter pornográfico. Yo con toda sinceridad no lo considero así. Eso no tiene una finalidad de esa naturaleza. Por el contrario, de lo que da constancia es que la chica fue abusada sexualmente por 3 sujetos o 4, no sé cuántos hayan participado en ese evento. Eso sí da constancia de eso, de una agresión sexual. Pero ahora eso ya
se convierte después en un contenido de carácter pornográfico, con toda sinceridad, no lo creo. Es mi punto de vista. Yo puedo estar equivocado. Pero, ¿a qué voy? Las estrategias de defensa, Edith, Diana, Manuel, pueden tener éxito también para que se sancione de manera correcta el comportamiento, pero con una correcta descripción del tipo penal que se le pretende atribuir. No los agravados, ¿eh? No todo tiene que ser agravado. Y en mi experiencia, yo veo que siempre la institución Ministerio Público apuesta siempre por las agravantes, aunque no necesariamente tengan que estar o no se puedan acreditar. Ahora, allá hay un riesgo, Manuel, allá hay un riesgo, de que si no demuestras la agravante, pues entonces estás en la condición de que pones en riesgo el asunto completo. Porque tienes la obligación de probar las dos cosas, ¿eh? El hecho y la agravante. ¿A qué voy? ¿A qué voy? Regreso. ¿Dudas hasta aquí, por favor? En este momento, por favor, preguntas. Por cierto, no dije cómo íbamos a acreditar esta materia, ¿verdad? No, doctor. Perfecto, pues entonces en este momento el que no haga preguntas no va a acreditar la materia, ¿eh? Doctor, Entonces todo el mundo tiene que preguntar. Adelante. más que pregunta, entonces sería comentario, porque entiendo ahora cómo nosotros entenderíamos el tipo, pero aquí sería también la capacidad del abogado, por ejemplo, en el tema de la youtuber, pues el abogado no ha mencionado que, o sea, no estoy tan enterada, pero yo he visto en los medios de comunicación que pues pornografía infantil nada más es por el tema de descripción, pero el abogado no ha hecho manifestación de que no debería de ser ese tipo. Entonces yo entiendo que también aquí el abogado tendría que tener la capacidad para precisamente tener el acercamiento o decirle o manifestar al juez que pues el tipo penal no es el correcto. Pero en este caso pues, no. Allá hay una estrategia bien importante. Yo lo decía hace un momento. Las personas que comparecen a una audiencia, hay momentos en que hay hechos que son, no los podemos negar. Hay circunstancias que no podemos negar, Samara. ¿Cuál es? De que la chica publicó ese contenido. Diana, ¿cómo lo negamos? Ella aparece en el video, ella hizo esas publicaciones, ella subió ese contenido. Eso sí es cierto. Eso sí es cierto. Pero ¿qué tendríamos que demostrar técnicamente? Que ella no lo generó. Ahora, ¿hay manera de poderlo demostrar eso técnicamente? Por supuesto que sí, a través de un dictamen. A través de un dictamen de telefonía. Esa información ya la tiene la Procuraduría. Entonces, ¿qué podríamos corroborar con la misma información que ellos tienen? A ver, ya estamos en el problema, ya estamos adentro del problema. ¿Cómo salimos lo menos perjudicado? Señoría, no estamos en la presencia de un delito de esa naturaleza. Es cierto, sí lo reprodujo, es cierto, sí lo difundió, es cierto. Pero entonces no es el dictado de un auto de no vinculación. No es cierto, quiero salir impune. Quiero salir libre por la puerta nuevamente. ¿Qué crees que no va a poder ser? No, no es por ahí. Sí cometiste un derecho, sí hay un delito, pero no es ese, es este otro. Eso me permite entonces entregar moneda de cambio. Si hay un comportamiento que puede ser ilícito, quizás sí. Sí. Pero no es el del 187 en el caso de la youtuber. Podría ser el 188. O podría ser este otro. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado ahí? ¿Cuál es? ¿La libertad o inexperiencia sexual de la señorita que es agraviada? ¿O la difusión de las imágenes? ¿O la explotación del cuerpo de la menor?
O la protección de los derechos de los niños. ¿Cuál? Es tan importante que tengamos perfectamente claro eso. Y esa tarea técnica la puede hacer claramente el defensor ante la gente del Ministerio Público y después la puede hacer claramente ante el juez. Entonces, señores abogados, hoy esta sesión tiene como propósito decirles a ustedes, a ver, la gran cantidad de papeles que les van a dar, entregar en la audiencia se va a resumir al hecho fáctico. El hecho fáctico no puede ser más allá o más grande de una cuartilla. Si vamos a ir a una audiencia, si vamos a ir a discutir un asunto de fondo, creo que sí podemos perfectamente revisar una cuartilla, bien concentrados. Y después leer el capítulo completo de los bienes jurídicos tutelados para hacer una correcta adecuación de tipo. Y si el Ministerio Público se equivocó en esa correcta adecuación del tipo, vamos por ahí. Caminemos por la reclasificación, caminemos por la adecuación correcta de ese tipo. Porque eso va a ser la diferencia, Manuel, entre que tengas a tu cliente 10 años a que le ofrezcas una pena de 3 y después puedes caminar. A ver, ¿sabes qué? No es 10. ¿Qué acabo de lograr? ¿Qué acabo de lograrte? ¿Qué acabo de lograr para ti? Si te hubiéramos ido por el de 10, te quedas adentro. Con esta de 3, aún sentenciándonos, aún perdiendo, ganamos. Nos vamos a ir libres. Ahora sí, ¿qué hacemos? ¿Peleamos el fondo? Te pregunto, señor Pedro, ¿qué hacemos? Ya está reclasificado. ¿Peleamos el fondo? Pero es el proceso libre allá adentro. ¿Cuánto tiempo, licenciado? 1 año como mínimo. Ok, y la otra, que nos sentencien con un procedimiento abreviado, con este. ¿Cuál va a ser la consecuencia? 1, pena privativa de libertad de 3 como mínimo. Si vamos al abreviado, nos pueden reducir hasta 1/3, que podrían ser 1 año de reducción. Vamos a 2. También una multa. También reparación del daño a la víctima. La afectación que le causamos aquí. Y 2, si estamos en presencia de esta naturaleza o delitos de afectación a la libertad o inexperiencia sexual, que su nombre quede inscrito. Es lo único que no me gusta. ¿Qué hacemos? Déjeme pensarlo. Y toma las decisiones. Pero entonces acabas de cambiar completamente el escenario que tenías previsto para uno más benéfico. Pero tiene que ser objeto de una revisión técnica. Entonces, señores abogados, es el estudio y en el análisis técnico de lo que te está planteando la gente del Ministerio Público para que te des cuenta, lo que te está poniendo en conocimiento, ¿está bien clasificado? ¿Sí hay agravante? ¿Sí hay agravante? Entonces, importantísimo. ¿Ok? ¿Por qué me quise meter por todo esto? Porque en la segunda parte de la clase les quiero comentar una agravante. Otra agravante que tiene el artículo 64 del Código Penal. En el caso de otro delito del cual yo conozco, que se les va a hacer familiar. De tal manera que antes de ir a ese, yo quiero preguntas en este momento, por lo menos un par de ellas. Los escucho, por favor. Manuel, Diana, Naye, Edith, por favor, escucho. Primo, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Alguna opinión también? Bienvenidas. Maestro, yo sí tengo una pregunta, porque también así como el Ministerio Público clasifica algún delito a lo mejor para imponer mayor penalidad, también puede ser, como lo mencioné ahorita en un comentario, que en lugar de iniciar una carpeta, como debería de ser por un delito de riña, inicia 2 carpetas diferentes, porque llegó uno y presentó su denuncia y son unos hechos, y luego llega la otra parte y
pues se supone que es en el mismo turno, el mismo Ministerio Público, no debió haber iniciado dos carpetas. Si son los mismos hechos, pues es en una, pero sin embargo, inicia dos carpetas. Entonces, el argumento de que pues el tipo penal no es lesiones, pues si llega a judicializar, sería en esa audiencia inicial. Sí, sí, porque además, con el simple conocimiento que tiene que están relacionados a esos hechos, él tendría la obligación De de proceder a acumular. la... Ujú, Ahora, si no lo hace, con el registro que nosotros tengamos, estamos en condiciones de hacerlo del conocimiento de la autoridad jurisdiccional, ¿eh? ujú. Sí se puede. Porque además, fíjate, es parte de lo que, para lo que sí puede controlar el juez de control a la gente del Ministerio Público. O sea, incluso antes de que judicialice, pues, se le puede solicitar que acumule. Sí, porque tú puedes hacer la solicitud. Ya te diste cuenta que él te quiere hacer la travesura, Edith, que casi no pasa, ¿eh? Los ministerios públicos casi no hacen eso. Vamos a pensar que ya tienes conocimiento. Ya le pediste que judicialice que acumule, y no lo hace. Bien, pues entonces hay artículo expreso para proceder a la acumulación, de tal manera que puedes solicitar la audiencia para solicitar esa acumulación. Vamos al Código Nacional, por favor. Código Nacional de Procedimientos Penales. Decisiones. Código Nacional. Vayan a la acumulación. Acumulación. ¿Ya lo tienen? Ya, Por favor, ¿qué artículo fue? es el artículo 30. Perfecto, ¿qué dice? Artículo 30. Causas de acumulación y conexidad. Para los efectos de este código habrá acumulación de procesos cuando, fracción primera, se trata de concurso de delitos. Fracción segunda, se investiguen delitos conexos. Ahí Fracción están. tercera. Ahí está la hipótesis, delitos conexos. Continuamos, por favor. Claro. Fracción tercera, en aquellos casos seguidos contra los autores o partícipes de un mismo delito. O, fracción cuarta, Bien, se podría ser ese. Ajá. y la última, se investigue un mismo delito cometido en contra de diversas personas. Ahí están. Los supuestos me parece que podrían tener perfectamente relación unos con otros. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer, Edith? En principio, tener conocimiento de la existencia de la diversa carpeta. Ahí debes de tener la certeza, ¿eh? Y debes de tener el número de carpeta, en qué turno se inició, en qué mesa está radicada y qué agente del Ministerio Público la está integrando. Para que tengas claramente en la que tú estás en el carácter de denunciante y donde te denunciaron. Entonces, para tener información de la misma naturaleza y que no se decidan aquí, ok, de manera contradictoria los hechos de una y otra, pues entonces le tienes que poner en conocimiento a su señoría. Es mi obligación ponerle en conocimiento que esta carpeta de investigación, en esta misma carpeta hay otra denuncia. La carpeta de investigación de la que yo le doy cuenta en este momento y que inicio mi representado es la número 123. Y la que presentaron las personas con las que tuvieron este mismo evento es la número 456. Usted se podrá dar cuenta que tienen un seguimiento consecutivo, de tal manera que se tratan de los mismos hechos. La carpeta se inició en este turno y esta en este otro turno. Hoy tenemos conocimiento de que esa carpeta, la otra, está radicada en tal mesa, a cargo de tal Ministerio Público. En conocimiento de esa información, se presentó una solicitud ante la gente del Ministerio Público solicitando se procediera a la acumulación con la finalidad de que la información de una y otra se pueda corroborar y en su momento, si el agente del Ministerio Público decide judicializarlas, la haga con la información correcta, completa y que no se produzca aquí contradicciones. No obstante que sea solicitado, se ha negado o se negó.
de tal manera que recurrimos ante usted para solicitar esta acumulación. ¿Se puede? Sí. ¿Está previsto en el Código Nacional? Sí. Pero entonces tendrá que ser ya la hipótesis que ustedes plantean. Me parece que podría ser el 30. 30. Ahora, ¿en cuál iría yo? ¿Se trata de concursos de delito? No. ¿Se trata de delitos conexos? No, podría estar por ahí. O se investigue un mismo delito cometido en contra de diversas personas. Pues supuestamente si hay ahí un delito de lesiones, pues pueden estar ahí como coagraviados, ¿no? Y coimputados. Pues entonces, fíjate, y abajo establece la finalidad. Se entenderá que existe conexidad de delitos cuando se hayan cometido simultáneamente por varias personas reunidas o por varias personas en diversos tiempos y lugares en virtud de un concierto entre ellas. Bien, ahí tienes información, de tal manera que me parece que es así como se puede solicitar. Esto crea o evita la contradicción. Incluso también se podría solicitar en la propia audiencia, cuando te citan a una audiencia inicial, todas las cuestiones procesales que están previstas en el Código Nacional se pueden plantear directamente ante la autoridad jurisdiccional. En mi experiencia yo sí lo he hecho. Perfecto. Una pregunta más, por favor. Adelante, Edith, por favor. Una pregunta más antes de que vayamos a nuestro receso. Por favor. Con toda confianza, una pregunta más. ¿Ninguna? Bueno, pues el conocimiento fluye hasta que la nalga aguanta. Si les parece, en este momento tomamos un receso para que ustedes descansen, para que vayan a traer un jugo de naranja, para que descansen un poquito y nos vemos en un ratito, ¿les parece? Damos 15 minutos de descanso. ¿Le parece bien? Sí, doctor. Sí, doctor, gracias. Sí, doctor, gracias. Perfecto, entonces nos vemos en un ratito. Descansen, gracias. Vamos a checar otra forma de agravar en términos del Código Penal Federal los comportamientos que atribuye el agente del Ministerio Público. Últimamente, los delitos que se pudieron haber cometido en el periodo del sexenio anterior, aquellos delitos que se denominan de corrupción, se han venido ejercitando la acción penal en contra de ellos. La manera en cómo lo han venido haciendo es tomar en consideración que los delitos se cometieron de manera continuada. Es decir, para de esta manera buscar que no se declaren prescritos. Esta manera lo han hecho en términos de un agravante que prevé el artículo 64 del Código Penal Federal. Yo les pido, por favor, que vayamos a ello para que podamos hacer objeto de una revisión. ¿Ok? Vamos, por favor, al artículo 64. En cuanto los tengan por ahí, por favor, estoy a sus órdenes para escuchar la lectura. ¿Quién dice yo? Que me haga favor de leer el artículo 64 del Código Penal Federal. Por favor. Artículo 64. Sí. En caso de concurso ideal, se impondrán las sanciones correspondientes al delito que merezca la mayor penalidad, las cuales podrán aumentarse sin rebasar la mitad del máximo de la duración de las penas correspondientes de los delitos restantes, siempre que las sanciones aplicables sean de la misma naturaleza. Cuando sean de diversa naturaleza, podrán imponerse las consecuencias jurídicas
señaladas para los restantes delitos, con excepción de los casos en que uno de los delitos por los que exista concurso ideal sea de los contemplados en la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro y la Ley General para prevenir y sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos. Ambas reglamentarias de la fracción 21 del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, supuestos en los cuales se aplicarán las reglas del concurso real. ¿Continúo? Ahí nada la diferencia. La diferencia entre un concurso ideal y un concurso real es que el concurso real se va a sancionar por distintos hechos, es decir, se sanciona uno y luego se sanciona el otro. Mientras que en el concurso ideal se va a sancionar el que tenga la penalidad más grave y los otros se van a aumentar en la mitad, sin rebasar el máximo de los delitos restantes, para que esté muy claro. Sí. Ahora, le voy a pedir, licenciada Edith, que vayamos al último párrafo de ese artículo 64, que es la parte que me interesa, por favor. Ok. En caso de delito continuado, se aumentará la sanción penal hasta en una mitad de la correspondiente al máximo del delito cometido, sin que exceda del máximo señalado en el título segundo del libro primero. Ok, fíjense. Cuando estamos en presencia de un delito continuado, que hay unidad de propósito delictivo, unidad de sujeto pasivo, unidad de sujeto activo, estamos en presencia de que este delito continuado se va a tener un agravante y se va a sancionar con una mitad más de la que le correspondiera al delito cometido. ¿Por qué esto es de la mayor importancia? Esto es de la mayor importancia porque, permítanme tantito. Porque hay un asunto que me gustaría comentarles para que ustedes puedan tener una referencia de por qué utilizo este ejemplo. Solamente denme unos minutitos para resolver aquí una cuestión y ahorita les digo cómo lo vamos a hacer. ¿Ok?